Había algo en aquella puerta que cada mañana le susurraba un secreto. Pan recién horneado, todavía tibio. Leche fresca en una botella de cristal. Ninguna nota. Ningún nombre. Solo el silencio de alguien que cuidaba desde las sombras. Durante meses, una viuda con 3 bocas que alimentar recibió ese regalo misterioso sin saber quién estaba detrás. Y cuando finalmente descubrió la verdad, todo su mundo cambió para siempre. Esta es una historia sobre el dolor que nadie ve, sobre la bondad que se esconde en el silencio y sobre cómo a veces quien más ayuda es quien más necesita ser salvado. Y te juro que lo que vas a escuchar hoy te va a romper el corazón antes de volver a armarlo. Éramos finales de septiembre. En un pueblo pequeño de Castilla, cerca de Toledo, donde todo el mundo conoce los secretos de los demás, vivía una mujer de 34 años. La llamaremos Carmen. Hacía 2 años que había perdido a su marido en un accidente de tráfico horrible, uno de esos que te dejan con las manos vacías y el alma destrozada. Él era policía. Murió en servicio. Y dejó a Carmen con 3 niños pequeños. El mayor tenía 8 años, la niña 5 y el pequeño apenas 2. La pensión que recibía era una broma cruel. Apenas alcanzaba para el alquiler de la casita donde vivían, en las afueras, donde las calles no tienen nombre y las farolas parpadean toda la noche. Carmen trabajaba limpiando casas de otras familias, de lunes a sábado, a veces incluso los domingos. Pero el dinero nunca alcanzaba. Había días en que los niños iban al colegio con solo un trozo de pan en el estómago. Días en que ella no comía nada para asegurarse de que ellos sí pudieran hacerlo. No pedía ayuda. Su orgullo era lo único que le quedaba intacto. Pero en el pueblo todos sabían que la viuda del policía estaba pasándolo mal. Muy mal. Una mañana de lunes, cuando Carmen abrió la puerta para salir al trabajo antes del amanecer, vio una bolsa en el porche. Dentro había un pan casero todavía caliente, envuelto en un paño limpio, y una botella de leche fresca. Miró a los lados buscando alguna pista. La calle estaba vacía. Eran las 5:30 de la mañana. Ni siquiera había luz todavía. Pensó que sería un gesto único. Algún vecino bondadoso que quiso ayudar sin dar la cara. Pero al día siguiente, cuando abrió la puerta, allí estaba de nuevo. Pan y leche. Y al otro día. Y al otro. Durante semanas. Durante meses. Todos los santos días, sin falta. Carmen empezó a obsesionarse. ¿Quién estaba haciendo aquello? ¿Por qué? Preguntó a los vecinos. Nadie sabía nada. Intentó levantarse más temprano para pillarlo infraganti. Pero incluso a las 5 de la mañana, cuando abría la puerta, la bolsa ya estaba allí, como si la hubieran dejado aún antes. Y entonces, un viernes, algo cambió. Junto con el pan y la leche, había un pequeño paquete. Lo abrió temblando. Era un medicamento para la fiebre infantil. Exactamente lo que necesitaba, porque el pequeño llevaba 2 días enfermo y ella no tenía dinero para comprarlo. Se quedó helada. ¿Cómo sabía esa persona que su hijo estaba enfermo? ¿Cómo sabía exactamente qué necesitaba? ¿Quién demonios era? Decidió que tenía que descubrirlo. Aquella noche se quedó despierta, vigilando la puerta desde el salón oscuro. Las 3 de la mañana. Las 4. Las 4:30. Y entonces, a las 5, escuchó pasos suaves. Se levantó rápido, abrió la puerta, y solo alcanzó a ver una sombra que se alejaba veloz en la oscuridad. Gritó. Corrió detrás. Pero la persona desapareció por un callejón antes de que pudiera alcanzarla. Todo lo que vio fue que era un hombre alto, con ropa de trabajador del campo. Carmen empezó a hacer preguntas discretas en el pueblo. ¿Quién tenía una granja cerca? ¿Quién hacía pan casero? La lista era larga. Pero entonces, hablando con la dueña de la panadería, descubrió algo interesante. Si quieres saber quién hace el mejor pan de la región, es Antonio, el dueño de la finca grande. Ese granjero solitario que vive solo desde hace años. Es un maestro haciendo pan. Lo aprendió de su madre antes de que muriera. Antonio. Carmen conocía el nombre, pero nunca había visto al hombre. Era una figura casi legendaria en el pueblo. El hacendado rico que vivía aislado, que rara vez aparecía en el centro, que no se mezclaba con nadie.
¿Pero por qué? ¿Por qué un hacendado rico y solitario estaría ayudando a una viuda desconocida? Una amiga le advirtió: Carmen, ten cuidado. Ese hombre es raro. Perdió a toda su familia en un accidente hace 10 años. Su esposa y sus 3 hijos. Él sobrevivió, pero nunca más fue el mismo. Dicen que está medio loco, que vive hablando solo, que no le gustan las visitas. Pero Carmen necesitaba saber. Necesitaba entender. El sábado siguiente dejó a los niños con su amiga y tomó un autobús hasta la carretera que conducía a la finca. Estaba lejos, a unos 8 kilómetros. Cuando finalmente llegó, quedó impresionada. Era una propiedad enorme, bien cuidada, con cercas blancas, pasto verde, ganado sano. La casa principal era hermosa, un caserón antiguo pintado de blanco con detalles azules. Pero había algo melancólico en el aire. Una sensación de vacío. De soledad profunda. Tocó el timbre. Nadie contestó. Tocó de nuevo. Silencio. Estaba a punto de marcharse cuando escuchó una voz masculina detrás de ella. ¿Quién es? ¿Qué quiere? Se giró y vio a un hombre de unos 40 años. Alto, de hombros anchos, pelo oscuro con canas, barba de varios días. Vestía ropa de trabajo rural y sujetaba una herramienta para reparar cercas. Pero lo que más la impactó fueron sus ojos. Verdes, pero profundamente tristes. ¿Es usted Antonio? Soy yo. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Carmen. Vine a darle las gracias. Darme las gracias ¿por qué? Por el pan y la leche. Todos los días. Durante meses. Es usted, ¿verdad? El que lo deja en mi puerta. El rostro del hombre palideció. Miró a ambos lados, nervioso, como si lo hubieran pillado haciendo algo malo. No sé de qué me habla. Por favor, no mienta. Solo quiero entender por qué. ¿Por qué un extraño me estaría ayudando de esta manera? Antonio guardó silencio durante un largo momento. Luego, con la voz baja y cargada de emoción, dijo algo que lo cambió todo. Porque usted me recuerda a alguien. Alguien a quien no pude salvar. Y en ese momento Carmen supo que había mucho más en esa historia. Mucho más dolor. Mucha más oscuridad. Dijo él finalmente. Esto es una conversación larga. La casa por dentro era hermosa, pero vacía de vida. Muebles caros cubiertos por una sutil capa de soledad. Fotos en las paredes. Una familia feliz congelada en el tiempo. Antonio, más joven, sonriendo junto a una mujer hermosa y 3 niños pequeños. Mi familia, dijo él al ver a Carmen mirar las fotografías. Mi esposa y nuestros hijos. Tenían 8, 5 y 2 años cuando murieron. Carmen sintió que le faltaba el aire. Las mismas edades que sus hijos. Exactamente las mismas. ¿Cómo ocurrió? Antonio se sentó en el sofá. Su rostro envejeció 10 años en segundos. Un accidente de coche. Hace 10 años. Yo conducía. Estaba cansado. Había trabajado mucho esa semana. Debería haberme detenido a descansar, pero quise llegar pronto a casa. Se detuvo. La voz quebrándose. Y entonces me dormí. Solo por un segundo. Pero fue suficiente. El coche se salió de la carretera. Volcó. Yo sobreviví con heridas leves. Ellos murieron todos en el acto. Carmen se cubrió la boca. Las lágrimas resbalando. Yo maté a mi familia, continuó Antonio con la voz vacía de emoción. Cada día desde entonces me despierto y recuerdo que soy un asesino. Que si me hubiera detenido a descansar, ellos seguirían vivos. No fue culpa tuya. Sí lo fue. Y he pasado los últimos 10 años intentando compensar. Redimirme. Ni siquiera sé lo que busco. Solo trabajo. Sobrevivo. Pero no vivo. No de verdad. ¿Y yo qué tengo que ver con esto? Antonio se levantó y descolgó una foto de la pared. Se la mostró. Era su esposa con los 3 niños. ¿Te pareces a ella? Muchísimo. El pelo, los ojos, hasta la forma en que te coges los hombros cuando estás preocupada. ¿Y tus hijos? Las mismas edades que tenían los míos.
Cuando supe los nombres fue como si Dios me estuviera dando una oportunidad. No de recuperarlos, sino de hacer algo bien. Carmen lo entendió. Entonces estabas ayudando a mis hijos porque no pudiste salvar a los tuyos. Exactamente. Los vi en el pueblo. Te vi trabajando. Vi a tus hijos con ropa gastada. Vi el cansancio en tu rostro y pensé que yo no pude salvar a mi familia, pero quizás pueda ayudar a otra. Quizás eso le dé algún sentido a mi vida inútil. Tu vida no es inútil. Lo que hiciste por nosotros no te haces una idea. Había días en que no sabía cómo iba a alimentar a mis hijos. Y entonces aparecía aquel pan. Aquella leche. Era como un milagro. Nos salvaste. Pero lo hice a escondidas porque sabía que si descubrías quién era yo, el granjero extraño y solitario, te negarías. Tendrías miedo. Y lo habría tenido, admitió Carmen. La gente habla de ti en el pueblo. Dicen que eres diferente, que vives aislado, que no quieres a nadie cerca. Y tienen razón. No se me dan bien las personas. No después de perder a todos los que amaba. Pero cuando te vi a ti y a tus niños, algo despertó en mí. Algo que creí que había muerto junto con mi familia. Permanecieron en silencio. Carmen miraba a aquel hombre grande, fuerte físicamente, pero completamente roto por dentro. Y sintió algo que no esperaba. Empatía profunda. Porque ella también estaba rota. También había perdido a alguien que amaba. También estaba solo sobreviviendo. Gracias, dijo ella finalmente. De corazón. Por todo. Voy a seguir haciéndolo. Si me dejas. No es caridad. Es terapia para mí. Me hace sentir que todavía sirvo para algo. Puedes seguir. Pero con una condición. ¿Cuál? Que vengas a cenar a mi casa algún día. Para que los niños conozcan quién es el ángel que los alimenta. Antonio se sintió visiblemente incómodo. No se me dan bien los niños. Ya no. Inténtalo. Por favor. No por redención. Sino porque mereces compañía. Nadie debería vivir tan solo. Antonio la miró. Y por primera vez en 10 años, algo que parecía esperanza brilló en sus ojos. Me lo pensaré. Carmen dejó la finca aquel día con el corazón confuso. Había venido a buscar respuestas y encontró mucho más. Encontró un alma tan herida como la suya. Y algo en ella, algo que no sentía hacía años, empezó a despertar. No era atracción todavía. No. Era reconocimiento. Era la sensación de encontrar a alguien que entendía exactamente lo que era cargar con un peso imposible todos los días. La semana siguiente, el pan y la leche continuaron apareciendo. Pero ahora también había pequeñas notas. Nada muy elaborado. Solo espero que estén bien, o llovió mucho ayer. Cuidado con la carretera. Pequeños gestos de cuidado que mostraban que Antonio estaba prestando atención. Y entonces, un viernes, llegó una nota diferente. Acepto la invitación a cenar. Cuando quieran. Carmen sonrió, el corazón latiéndole más fuerte. Lo fijó para el domingo siguiente. Cuando Antonio llegó puntual a las 6 de la tarde, los niños sintieron curiosidad. El mayor miraba a aquel hombre grande con una mezcla de desconfianza y fascinación. La niña se escondía detrás de su madre. Pero el pequeño, sin miedo, fue directo hacia Antonio y levantó los bracitos. En brazos. Antonio se quedó congelado mirando a aquel niño pequeño. Carmen vio cómo las lágrimas se formaban en sus ojos. Con manos temblorosas tomó al niño en brazos y el pequeño inmediatamente apoyó su cabecita en su hombro. Eres grande. Fuerte como mi papá. Y Antonio se derrumbó. Lloró allí frente a todos, sujetando a aquel niño que tenía la misma edad que su hijo cuando murió. Lloró años de dolor, de culpa, de soledad. Carmen no sabía qué hacer. Pero el mayor, con la extraña sabiduría de un niño que perdió a su padre demasiado pronto, se acercó y sujetó la mano libre de Antonio. No llores, tío. Mamá dijo que eres bueno. Que nos cuidas. Aquella cena lo cambió todo. Antonio, que tenía miedo de estar cerca de niños otra vez, descubrió que ellos lo curaban. Cada risa, cada pregunta tonta,
Cada abrazo inesperado era como un bálsamo para una herida que él creía incurable. Y Carmen, al observar a aquel hombre grande y fuerte siendo tan amable con sus hijos, sintió algo que no había experimentado en 2 años. La posibilidad de volver a amar. Las cenas dominicales se convirtieron en una tradición. Antonio siempre llegaba a las 6, nunca con las manos vacías. Traía pan recién horneado, quesos de la granja, a veces fruta, verduras del huerto. Los niños corrían hacia la puerta en cuanto oían su camioneta. Y cada vez que esto sucedía, Carmen veía como aquel hombre grande se derretía. Veía sus ojos brillar con algo que parecía alegría mezclada con dolor. Como si cada abrazo de esos niños sanara una herida pero también le recordara lo que había perdido. Pero el pueblo pequeño no sabe guardar secretos. Pronto empezaron los cotilleos. La viuda ya anda metida con el granjero loco, comentaban en el mercado. Ni han pasado 2 años desde que murió su marido y ya está buscando dinero. Ese Antonio es raro. Ha vivido aislado durante 10 años y de repente está visitando la casa de una viuda joven. Aquí hay algo que no encaja. Los cotilleos llegaron a oídos de Carmen a través de su amiga. Carmen, la gente está hablando. Dicen que te estás aprovechando de Antonio. Que andas tras su dinero. ¿Qué? No es verdad. Él solo es un amigo. Alguien que nos está ayudando. Lo sé. Pero conoces el pueblo. A la gente le encanta inventar historias. Carmen se sintió angustiada. No quería que Antonio sufriera por su culpa. Esa noche, cuando él llegó para la cena, ella fue directa al grano. Antonio, la gente está hablando de nosotros. Están diciendo cosas feas. Él se puso serio. ¿Qué clase de cosas? Que me estoy aprovechando de ti. Que eres raro. Que nuestra amistad es inapropiada. Antonio suspiró. Me lo esperaba. Un pueblo pequeño es así. Todo el mundo cree tener derecho a opinar sobre la vida de los demás. ¿Y si paramos las cenas? ¿Las visitas? Para proteger tu reputación. Antonio miró a los niños jugando en la sala. No, dijo él firme. No voy a dejar que los chismes me aparten de lo único que me hace sentir vivo de nuevo. Si la gente quiere hablar, que hable. Yo sé la verdad. Tú la sabes. Y eso es lo que importa. Carmen sintió algo cálido en el pecho. Gratitud. Admiración. O algo más. Pero los problemas apenas estaban comenzando. A la semana siguiente apareció en casa de Carmen una mujer que ella no conocía. Era alta, bien vestida, con una expresión dura. ¿Es usted Carmen? Sí. ¿Puedo ayudarla? Soy Patricia, hermana de la difunta esposa de Antonio. Carmen se quedó helada. La hermana de su esposa muerta. Pase, por favor. Patricia entró pero no se sentó. Se quedó de pie, mirando alrededor de la casa sencilla con una expresión que Carmen no pudo descifrar. Seré directa. Me he enterado de que usted y mi cuñado están cerca. Somos amigos. Él ha sido muy amable con mis hijos. ¿Amable? Repitió Patricia con un tono que sugería incredulidad. ¿Sabe lo que pasó con mi hermana y mis sobrinos? Sí. Él me lo contó. Fue un accidente terrible. Fue culpa suya, explotó Patricia. Él mató a mi hermana. Mató a 3 niños inocentes. Y ahora está aquí jugando a la familia feliz con usted y sus hijos como si pudiera reemplazar lo que destruyó. Carmen retrocedió, conmocionada por la intensidad de la rabia. No es así. Él carga esa culpa todos los días. Él debería cargarla. Debería sufrir por el resto de su vida. No debería tener el derecho de ser feliz otra vez. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Patricia soltó una risa amarga. Mi hermana no tuvo una segunda oportunidad. Mis sobrinos no la tuvieron. ¿Por qué él la merece? Porque fue un accidente. Porque él también lo perdió todo. Él lo perdió porque fue imprudente. Porque eligió conducir cansado. Porque puso su propia comodidad por encima de la seguridad de la familia. Las palabras resonaron en la casa. Carmen no sabía qué decir. Patricia se calmó un poco, pero su voz todavía sonaba fría.
Vine aquí para avisarle. Antonio puede parecer bueno, puede parecer arrepentido, pero destruyó a una familia entera. Y si le permite entrar en su vida, en la vida de sus hijos, está corriendo un riesgo. Las personas que causan tragedias una vez pueden causarlas de nuevo. Se marchó dejando a Carmen conmocionada. ¿Tendría razón Patricia? ¿Sería Antonio peligroso? ¿Estaría poniendo a sus hijos en riesgo? Esa noche apenas durmió. Y cuando Antonio apareció el domingo siguiente, ella estaba distante. Fría. ¿Pasó algo?, preguntó el preocupado. Tu cuñada estuvo aquí. Patricia. El rostro de Antonio palideció. ¿Qué te dijo? Que mataste a tu familia. Que estoy poniendo a mis hijos en peligro al dejarte cerca de ellos. Antonio cerró los ojos. El dolor visible. ¿Y tú crees eso? Yo no sé qué creer. Ella dijo que fuiste imprudente. Que elegiste conducir cansado. Es verdad. Sí, admitió Antonio con la voz quebrándose. Es verdad. Estaba exhausto. Había trabajado mucho. Debería haberme detenido en un hotel. Debería haber descansado. Y esa decisión le costó la vida a 4 personas que amaba. ¿Y si vuelve a pasar? ¿Y si tomas otra decisión equivocada y lastimas a mis niños? ¿Crees que no pienso en eso todos los días?, explotó Antonio. ¿Crees que no vivo con miedo de hacer algo malo? ¿Por qué crees que viví aislado durante 10 años? Porque tenía miedo de herir a alguien de nuevo. Porque creía que era mejor estar solo que arriesgarme a destruir otra vida. Entonces, ¿por qué cambiaste? ¿Por qué te acercaste a nosotros? Porque cuando te vi a ti y a tus hijos, vi una oportunidad de hacer algo bueno. De usar esta inútil vida mía para ayudar a alguien. Pero si crees que soy un peligro, si crees que Patricia tiene razón, entonces me voy y jamás volveré. Los niños habían escuchado la discusión y aparecieron en la puerta asustados. ¿El tío Antonio se va?, preguntó el mayor con los ojos llorosos. No. La niña corrió y sujetó la pierna de Antonio. No puedes irte. Te queremos. Y fue aquella palabra, te queremos, lo que lo cambió todo. Antonio miró a esos niños que lo amaban a pesar de todo. Y Carmen miró al hombre que sí había cometido un error terrible, pero que estaba intentando todos los días ser mejor. Quédate, dijo Carmen con las lágrimas corriendo. Por favor, quédate. Yo confío en ti. Antonio la miró. Esperanza mezclada con miedo en los ojos. ¿Estás segura? Sí, porque todo el mundo comete errores. Pero no todo el mundo intenta compensarlos. Y tú lo estás intentando todos los días. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Carmen y Antonio se quedaron en la terraza conversando hasta tarde. Y por primera vez ambos admitieron lo que estaba creciendo entre ellos. Ya no era solo amistad. Era algo más profundo, más aterrador, más real. Creo que me estoy enamorando de ti, confesó Carmen. Yo también, admitió Antonio. Pero tengo tanto miedo. Miedo de echarlo a perder. Miedo de no ser lo suficientemente bueno. Entonces tendremos miedo juntos. Pero no dejaremos que el miedo nos detenga. Y allí, bajo las estrellas, se besaron por primera vez. Un beso lleno de esperanza y miedo y promesa de un nuevo comienzo. Los meses siguientes fueron los más felices que Carmen había vivido desde que su marido murió. Antonio ya no era solo el benefactor anónimo ni simplemente el amigo bondadoso. Se estaba convirtiendo gradual y naturalmente en una parte fundamental de la familia. Cenaba con ellos al menos 3 veces por semana, siempre trayendo algo de la finca. Ayudaba al mayor con sus tareas de matemáticas. Jugaba con la niña a las muñecas sin ningún reparo. Y con el pequeño tenía una conexión especial. Le enseñaba a reconocer los animales por los sonidos que hacían. Lo llevaba a ver los terneros recién nacidos. Y con Carmen, Antonio era todo lo que ella no sabía que necesitaba. Era amable sin ser condescendiente. Atento sin ser asfixiante. Paciente con sus miedos. Conversaban durante horas en el porche después de que los niños se dormían. A veces me siento culpable, confesó Antonio una noche. Como si ser feliz fuera traicionar a mi esposa y a los niños.
como si no tuviera derecho a sonreír de nuevo. Yo también me siento así, admitió Carmen. Como si amarte fuera olvidar a mi marido. Como si ser feliz fuera faltarle el respeto a su memoria. Pero entonces pienso, ¿querría el que me quedara sola y triste por el resto de mi vida? ¿O querría que fuera feliz? Exactamente. Uno no olvida. Solo aprende a seguir viviendo. A llevar el amor que tuvimos sin dejar que nos impida volver a amar. Pero la frágil paz que habían construido se hizo añicos una tarde de jueves soleada. Antonio estaba en la finca arreglando una cerca cuando escuchó el sonido de un coche llegando. Patricia bajó del vehículo. Y esta vez no estaba sola. A su lado venía un hombre con un traje caro, un maletín de cuero y una expresión profesional y fría. Un abogado. Antonio, dijo Patricia con la voz controlada pero con una corriente de emoción justo debajo. Necesitamos hablar sobre el accidente. Sobre la verdad que no sabes. Antonio soltó las herramientas. Patricia, ¿qué verdad? No hemos revuelto el pasado lo suficiente. No, porque hay algo que descubrí hace poco. Algo que cambia todo sobre aquel día. Sobre lo que realmente pasó. Patricia, no hagas esto. Por favor. Deja el pasado donde está. Déjanos seguir adelante. No puedo, explotó ella. Y por primera vez Antonio vio lágrimas en sus ojos. No cuando estás aquí construyendo una nueva familia, siendo feliz mientras mi hermana y mis sobrinos están muertos. No cuando la verdad necesita ser contada. El abogado intervino con voz profesional. Señor Antonio, soy el doctor Ferreira, abogado de la señora Patricia. Hemos traído documentos que la señora encontró recientemente entre las pertenencias de su difunta hermana. Documentos que arrojan nueva luz sobre los acontecimientos que precedieron el fatal accidente. Abrió el maletín y sacó unos papeles cuidadosamente organizados. Antonio reconoció de inmediato el encabezado. Eran historiales médicos del hospital, fechados 6 meses antes del accidente. Estos son los historiales médicos de su difunta esposa. Específicamente registros de consultas psiquiátricas que tuvo en las semanas y meses previos al fatal accidente. Antonio tomó los papeles con manos que empezaban a temblar. Leyó la primera página, luego la segunda, y sintió que el mundo empezaba a girar. Las palabras parecían saltar del papel. Depresión grave. Episodio depresivo mayor. Pensamientos suicidas recurrentes. Ideación de muerte. Riesgo inminente. Paciente rechaza el ingreso. ¿Qué? No. Esto no puede ser cierto. Yo no sabía esto. Ella nunca me dijo que estaba en tratamiento psiquiátrico. Te lo ocultó, dijo Patricia con las lágrimas corriéndole por el rostro. Mi hermana estaba en depresión profunda. Hacía al menos 8 meses antes del accidente. Estaba en tratamiento secreto. Conducía hasta la ciudad todas las semanas diciéndote que iba de compras o a visitar a unas amigas, pero en realidad iba a las consultas. Tomaba medicamentos que te ocultaba. Luchaba sola contra demonios que tú ni siquiera sabías que existían. ¿Por qué no me lo dijo? Yo era su marido. Pude haber ayudado. Porque sentía vergüenza. Porque creía que era una debilidad. Porque tenía miedo de que la vieras diferente. De que pensaras que era una mala madre. Una esposa inadecuada. El abogado continuó implacable. Señor Antonio, hay anotaciones del médico aquí que indican que su esposa estaba en estado crítico en las últimas semanas. Él recomendó el ingreso hospitalario, pero ella se negó categóricamente. Dijo que no podía abandonar a la familia. El médico anotó que representaba un riesgo para sí misma y posiblemente para otros. Antonio sintió que las piernas le flaqueaban. Se sentó en el suelo allí mismo con los papeles esparcidos a su alrededor. No. No. Y hay más, dijo Patricia, la voz ahora apenas un susurro doloroso. Está el informe pericial del accidente. El informe completo. No el resumen que tú recibiste en su momento. Yo contraté a un investigador para revisar el caso. Y descubrimos algo. Le entregó otro documento. Antonio leyó. Y cada palabra era una puñalada en el corazón. El análisis de trayectoria del vehículo indica un cambio abrupto de dirección.
Marcas de derrape sugieren una maniobra deliberada. Un testigo ocular, un camionero que venía en dirección opuesta, relata haber visto el vehículo girar repentinamente hacia el precipicio. Velocidad estimada, 80 km por hora. Conclusión. Patrón inconsistente con pérdida de control accidental. Ella no esperó a que te durmieras, dijo Patricia. Cada palabra pesando como plomo. El dia de lag dis response post because Claude Richtits Max längs fora message. Hit continue tonage Claude alone. Continue Claude is I and can make mistakes. Please double check responses.